Ok, muy buenos días, muy buenas tardes, quizás para muchos hermanos ya muy buenas noches. La Federación Teosófica Interamericana los recibe con mucho cariño. Gracias por estar ahí todos los domingos, que ya hemos construido una familia muy fuerte en este quehacer cotidiano de la difusión teosófica. Hoy tenemos una persona muy especial, una hermana muy dada al servicio de la instrucción teosófica, nuestra querida hermana Teresa Ayala. Pero antes de presentar a nuestra querida hermana como ella se merece, vamos a pedirle a nuestro querido hermano José Álvarez que nos dirija la invocación en este momento. Adelante, José, por favor. Y gracias. Sentémonos con la columna vertebral derecha, las piernas, los pies tocando el suelo. Sobre las piernas pueden poner las manos con las palmas hacia arriba o sobre las rodillas con las palmas hacia abajo. Hagamos 2 inspiraciones lentas y profundas. Los que quieran, mentalmente, repitan cada frase después de mí. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz para todos los seres. Gracias, José. Como le dije hace unos minutos, hoy nuestro trabajo estará a cargo de nuestra querida hermana Teresa Ayala. Este trabajo lleva por título La ciencia esotérica develada por HPD. Nuestra hermana Tere Ayala es de México, miembro de la Sociedad Teosófica en México desde el 2003. En el 2012 fue cofundadora del Centro de Estudio de su localidad, que más tarde recibió el título de la Logia Damodar. Estudiante de diversos temas, de, de profesión arquitecta y profesora de, la, de su misma rama para los jóvenes universitarios. Hemos tenido a nuestra querida hermana Teresa Ayala y sabemos su ponencia tan nítida, tan magnífica, y hace el esfuerzo por transmitirnos verdades tan especiales de una forma que todos la podamos entender. Adelante, hermana Teresa, los micrófonos son suyos en este momento. Gracias. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Voy a empezar a compartir la presentación. Mm, Bueno, yo comento regularmente que los temas que me agrada presentar son prácticamente como las dudas que tengo, ¿no? Es decir, cuando empecé a escuchar en los primeros meses de ser miembro acerca de la ciencia esotérica, me causaba mucha curiosidad. No sabía si se refería a lo mismo que yo entendía por ciencia, ¿no? Poco a poco me fui dando cuenta que necesitaba más que buenas intenciones para comprender este término en el lenguaje de Blavatsky, básicamente, ¿no? Hay algo que parece aquí como una ruta, digamos, ¿no? Ahora justo estamos estudiando en la logia este libro Comentarios a la Doctrina Secreta, que ya saben que son preguntas, son
el estudio básicamente de la logia Blavatsky, que fue la última logia que Blavatsky levanta en Londres, después de ser rescatada por todo este asunto que ocurre en Adyar, ¿no? Que ella al final tiene que renunciar al lugar, no así a la sociedad teosófica como tal, pero después de un largo peregrinaje la rescatan unos alumnos y entonces ella en Londres hace esta logia nueva con algunos alumnos que la habían rescatado, admirado, e incluso ellos la ayudan a revisar y editar la doctrina secreta, ¿no? Es decir, cambia de ruta todo lo que estaba planeado que se hiciera desde Adyar, pues ella tiene que redireccionar esta encomienda por los problemas que se habían suscitado allí. Entonces, es increíble que Blavatsky empieza de sus primeras, digamos, obras teosóficas ya como encargada o comisionada de la Hermandad Blanca. Ella empieza escribiendo Isis de Velada, ya sabemos, en 1877, haciendo una disertación. Lo interesante es que la obra de Blavatsky siempre es el resultado de un planteamiento del problema. Es decir, para los grandes ocultistas hay un problema central, que es la entrada en Kali Yuga y, por supuesto, la dormidez de la generación humana, ¿no? Por ello encontré que Yuga también se puede entender como generación, generación humana. Por eso decimos que Kali, que es la Yuga negra, pues tiene que ver con la generación humana, que no precisamente somos los más purificados, y entonces somos de alguna forma los que damos evidencia de en qué periodo se encuentran estas fases, ¿no? En este caso, los ocultistas tienen una preocupación por esta fase en que la generación humana se encuentra, y entonces hay esta serie de advertencias pues desde que tenemos, digamos, uso de razón de la historia teosófica, porque también hay que acotar que la línea del tiempo teosófica no es la línea del tiempo oficial, ¿no? Es decir, el hilo de la historia teosófico es mucho más largo. Y sobre eso va Isis de Velada. Es decir, Blavatsky hace un planteamiento del problema. En este caso, el problema es la pugna que hay entre la ciencia que está empezando a crecer, lo que llamamos ahora ciencia moderna, y la religión. Y entonces Isis de Velada es para mí como el inicio de este planteamiento del problema, que por supuesto los que ya estudiaron Isis de Velada, que han leído esta especie de introducción que se llama Ante el velo, seguramente ya notaron que ese es el planteamiento del problema en el que ella sugiere varias lecturas, ¿no? Yo originalmente quería que este tema fuera solo sobre el diálogo de Tétetes que ella menciona, que es un diálogo que se sostiene entre Sócrates y Tétetes, por eso voy a mencionar algunas partes de él, pero en cuanto el tema ya se llama la ciencia esotérica violada por HPV, hay que percibir que el planteamiento del problema de Blavatsky va más allá de Isis de Velada, es decir, lo empieza allí y lo termina de alguna forma en las últimas reuniones que aparecen en el libro, como lo conocemos, Comentarios a la Doctrina Secreta. Ella sigue insistiendo en varios años, si la Doctrina Secreta fue escrita en 1888 y las últimas reuniones pues fueron al menos estas que están en este libro que se compiló entre 1889, 90, etcétera, hasta que ella muere. Ella siempre estuvo insistiendo sobre esta problemática y lo notaba muy enfáticamente, lo hacía más abierto en las últimas reuniones con estos estudiantes donde muy insistentemente les comentaba que en la manera en que somos educados en Occidente es lo que propicia que tengamos una mente materialista, ¿no? Estas premisas de Jeffrey Farthing, incluso que sostiene que hay que tener cuidado con la ciencia oficial, con la ciencia moderna, porque la ciencia moderna no cree en el alma de las cosas. Es decir, que todavía esta línea que Blavatsky traza, esta pugna entre la ciencia y la religión, en nuestros tiempos todavía se presenta de manera de advertencia por otros estudiantes, ¿no? En Isis de Velada ya empieza en esta especie de introducción, decíamos, eh, escribiendo algo muy curioso, ¿no? Ella dice que desde hace 19 siglos, o sea, si no fuera suficiente el tiempo que ella fue esperada para que se le pudiera comisionar para levantar
una sociedad teosófica, ¿no? Que pugnara por los derechos de la humanidad, ¿no? Que posicionara al hombre en su justo lugar. O sea, ahí habla de 19 siglos, ¿no? Antes, porque tiene que hacer todo esta corolario, esta reflexión, ¿no? Acerca de por qué la pugna entre ciencia y religión. Y empieza de alguna forma, se asoma como un poco podríamos decir como la ironía, ¿no? Ella empieza diciendo, desde hace 19 siglos, como se nos dice que la noche del gentilismo y paganismo fue por primera vez disipada por la divina luz del cristianismo, y 2 y medio siglos desde que la brillante lámpara de la ciencia moderna comenzó a resplandecer en la oscuridad de la ignorancia de las edades, ¿no? O sea, aquí esto se ve muy claramente, ¿no? La brillante lámpara de la ciencia moderna comenzó a resplandecer en la oscuridad de la ignorancia de las edades. Dentro de estas respectivas épocas se nos pide que creamos que ocurrió el verdadero progreso moral e intelectual de la raza. Los antiguos filósofos fueron suficientemente buenos para sus respectivas generaciones, pero eran iletrados comparados con los modernos hombres de ciencia. Quizá la ética del paganismo satisfizo las necesidades del inculto pueblo de la antigüedad, pero no fue sino hasta el advenimiento de la estrella de Belén que se hizo manifiesto el verdadero camino a la perfección moral y al sendero de salvación. Y aquí es donde es necesario hacer nuestro hilo de la historia oficial mucho más largo, ¿no? Mucho más amplio, porque por supuesto que al hablar de la actual raza, dice ella aquí, ¿no? Tenemos que pensar en la cadena planetaria, tenemos que pensar en las rondas, en las razas, en las subrazas, y entonces nuestro hilo de la historia oficial no es el mismo que el hilo de la historia teosófica. Y si la historia no es la misma, según la teosofía, ¿qué sucede con la ciencia? ¿A qué le llamamos ciencia actualmente? En Isis de Velada, ella sigue hablando sobre este punto de que pareciera como un gran descubrimiento a partir de la aparición del cristianismo, que esta religión nos ayuda a hacernos morales y éticos, ¿no? Es decir, como dejando de lado todas estas tradiciones antiguas que además están sostenidas como objeto de estudio en nuestras premisas teosóficas desde su fundación, ¿no? Ella sigue diciendo además, estas son las suposiciones. ¿Cuáles son los hechos? Por un lado, un clero no espiritual, dogmático, muy frecuentemente libertino, una multitud de sectas y tres grandes religiones guerreando, discordia en vez de unión, dogmas sin pruebas, predicadores amantes de la sensación y feligreses buscadores de riqueza y poder, hipocresía y fanatismo procreados por las exigencias tiránicas de la respetabilidad. Dominan nuestros días y la sinceridad y la verdadera piedad son excepciones. Por otro lado, hipótesis científicas construidas sobre arena, sin acuerdo sobre una sola cuestión, rencorosas disputas y envidia, una tendencia general al materialismo, una lucha a muerte entre la ciencia y la teología por infalibilidad, un conflicto de épocas, ¿no? Lo ponen aquí en esta traducción entre comillas, un conflicto de épocas, claro que se refiere a Kali Yuga, es decir, la época teosófica que para nosotros es más amplia y más vasta. ¿Y qué ocurre entonces después de esto que ella menciona? Sugiere, decía hace un rato, entre otros textos, porque ya sabemos la manera de Blavatsky de escribir, sugiere la lectura de Tétesis, ¿no? Ahí, por supuesto, los que estamos intentando contestarnos ciertas preguntas, pues tenemos que ir a leer este diálogo. Por supuesto, en el cuerpo de Isis de Velada es donde ella menciona que a Sócrates y por supuesto a Platón se les atribuye haber puesto en palabras más claras las abstrusas enseñanzas de los arios, ¿no? Es decir, está mostrando que para el estudiante teosófico no va a ser nada fácil intentar comprender, o sea, si ya está rudo entender la filosofía de los griegos, pues ahora va a estar un poco más complejo acercarnos a lo que dejaron escritos estos hombres resplandecientes o estos hombres de oro, como también se puede entender la palabra ario, ¿no? Es así que entonces, estudiando, tratando de entender
este diálogo, que es un diálogo copioso, pues empezamos a ver esta manera en que tienen el debate, ¿no? Que se escribe o se redacta el debate, ¿no? Sobre Tétetes y la ciencia. Todo el tiempo uno mantiene la curiosidad a ver para cuándo se presenta una definición sobre la palabra ciencia, porque pues ya Blavatsky nos antecedió que hay esta pugna, que hay que tener, hay esta cierta advertencia, que hay que tener cuidado sobre la ciencia moderna, que nos está llevando lentamente hacia el materialismo y etcétera. Y ahí empieza esta ruta. Hay que pasar por la lectura de TTTs para después empezar a buscar en la doctrina secreta afirmaciones de este tipo que van a terminar, pues, por la propia historia de Blavatsky en los comentarios a la doctrina secreta. Entonces, yo tengo un pedazo de la presentación con respecto de TTTs y ya unas dos, tres diapositivas al final acerca de lo que ella platica, de lo poquito que pude poner allí con respecto de la ciencia con los estudiantes, ¿no? ¿De qué va TTT o la ciencia? Bueno, es una especie de resumen a esto. Platón parece presentar a Tétetes, cuyo nombre lleva el diálogo, ¿no? Es como va empezando la conversación, el debate entre ellos, como modelo completo de aquellos jóvenes, flor y esperanza de Atenas, que dotados de una inteligente vivacidad, morigerados con sus costumbres y ansiosos de saber, se adhirieron desde muy temprano a la persona de Sócrates, y que formaban en las plazas públicas, en las palestras y en los pórticos su más atento y distinguido cortejo. En medio de ellos, Sócrates, dirigiéndose familiarmente tan pronto a unos como a otros, a fin de ejercitar y juzgar a todos, entablaba con cada cual, bajo apariencias de una libre confianza, conversaciones vivas y estudiadas sobre objetos determinados que sin cesar traía discusión a través de digresiones y rodeos, argumentación disimulada pero sostenida, de la que se desprendía siempre alguna verdad y que él mismo llamaba con delicadeza el arte de alumbrar los espíritus, ¿no? Es decir, aquí en este diálogo, él, en la conversación, así mismo se llama algo como el partero, ¿no? Así como hace una analogía, así como las mujeres ayudan a otras mujeres a dar a luz. Yo soy hombre, dice, y no tengo esa capacidad de ayudar a otras mujeres a que nazcan los hombres o mujeres, pero puedo ayudarlos a alumbrarse a sí mismos, ¿no? A partir, no por sí mismo él, sino a partir del discernimiento en que hace caer a quienes conversan con él. Aquí vimos, bueno, la palabra juzgar ya sabemos que tiene que ver con discernir, ¿no? Con discriminar, con criticar, que es el origen de esta palabra misma, es decir, el debatir tiene que ser el resultado de generar una opinión, de revisar esa opinión, de revisar si esa es una opinión falsa o verdadera. El diálogo es genial, no es la excepción, pues, ¿quién puede decir que no son buenos los diálogos? Pero nos da mucha luz en el aspecto teosófico, porque es un diálogo que seguramente como otros, como con otros, es un diálogo que utiliza después Blavatsky para una de las instrucciones para el grupo interno, entre la quinta y la sexta, cuando utiliza términos como la placa. Ella habla de una especie de placa que aparece en este diálogo, una especie de placa para Sócrates, para referirse a Antacarana propiamente, ¿no? Es decir, el diálogo da para estudiar mucho. Este mismo diálogo que Blavatsky cita y que utiliza para dejar esa nota a los estudiantes del grupo interno, después Annie Besant también lo lleva a su presente, lo analiza y entonces cuando hace este escrito que se llama El poder del pensamiento, ella deja asomar que ha leído, que ha estudiado Tétetes y de la ciencia y vuelve a hablar de esta especie de placa donde se fijan las impresiones. Ella habla de la percatación, porque para hablar del pensamiento hay que hablar de la percepción, la percatación, etcétera. O sea, estos estudiantes o estos miembros teósofos son grandes filósofos, ¿no? Es decir, tienen que estudiar, tienen que repasar, pero tienen que además hacer opiniones, tienen que juzgar, tienen que discernir, tienen que discriminar esta opinión personal, si va, esta opinión es falsa. Todo este proceso que describe Sócrates de cómo ocurre la percatación. O sea, al final el diálogo de la ciencia es un diálogo que explica los fenómenos de la conciencia que está encarnada en la fase humana, porque esto solo ocurre en la fase humana. Es decir, los animales no pueden hacer opiniones porque no pueden discernir. Ya sabemos que la presencia de manas es súper necesaria para que nosotros, en nuestro grado humano,
porque nos falta mucho para ser humanos, porque a veces eso tiene que ver con la moral, la sensibilidad, es decir, el ahimsa, el no causarle daño a otros, ahí radica nuestro grado de humanidad, no en que parezcamos hombres o mujeres y tengamos, que estemos erguidos y caminemos en dos pies. Eso no solo eso nos hace humanos, también se habla de lo moral, ¿no? Por ejemplo. Y lo moral en términos teosóficos se entiende como el ahimsa, la no violencia, el no arrebatar la vida a nadie, ni alimentarnos de la vida de nadie. Incluso en términos científicos, ¿no? La gran panacea es la experimentación y testa con animales. Eso es anti-ahimsa, y en lo cual hay que poner mucha atención, ¿no? Y es decir, que no vemos las cosas como son. Es decir, que pasó esa especie de premonición o de profecía de estos ocultistas que decían, hay que advertir que mientras más se entra en Kali Yuga, mientras más la generación se vuelve oscura por los tiempos propios de la cadena planetaria, ellos deben tener cuidado. Ellos no deben olvidar estas premisas teosóficas. Y por eso es que es dejado, incluso dice en la clave de la teosofía, por eso es que reencarna la sabiduría antigua bajo el nombre que se pueda dejar, ¿no? Entonces, en este diálogo, Tétetes, pues de alguna forma es presentado ante Sócrates, él va pasando por allí y entonces empieza la conversación, lo describen a él, ¿no? Como un hombre muy inteligente, como alguien muy estudioso. Dice aquí que en este diálogo también se puede estudiar el gran arte, dice, pero quizá que mejor que ninguno de los diálogos precedentes, porque desde las primeras palabras de la conversación, Sócrates explica a su discípulo su secreto y ventajas con complacencia y energía, de lo cual todo este diálogo ofrece los ejemplos más interesantes, tanto por la abundancia y variedad de los detalles como por la importancia del fondo. Nada más grato que seguir a Platón en la indagación de este problema capital. O sea, ya era un problema, ya sabemos por qué, entre los filósofos había la pugna porque no todos eran de la misma, digamos, línea, ¿no? ¿Cuál era este problema capital? ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia? Y saber desde su boca cómo había sido resuelta por los padres de la filosofía sensualista Heráclito y Protágoras, y seguir paso a paso la más vigorosa refutación de esta estrecha doctrina, que desde los primeros tiempos de la filosofía griega confundía la inteligencia con la sensibilidad y reducía a la sola sensación toda la esfera de actividad del espíritu humano. O sea, cuando Blavatsky habla en la clave de la teosofía de los fenómenos de la conciencia y vemos que ahí están un montón de cosas que para el occidente están inconexas, como la memoria, el recuerdo, el sueño, ¿no? O sea, el sueño es un fenómeno de la conciencia, pues, ¿cómo estamos viendo la vida si no percibimos que en realidad la conciencia es la que sueña, la que vive, la que se encarna, la que se muere, se autodestruye, pasa las fases y los estados post-mortem? Si no percibimos así, entonces sucede que estamos súper enganchados con la personalidad y pienso que yo soy la que duermo, la que como, la que me voy a morir, la que voy a reencarnar, la que todo, ¿no? Eso no suena nada teosófico. Entonces siguen ellos disertando sobre qué es la ciencia. Básicamente la ciencia tiene que ver con explicar la naturaleza de la septenaridad que nos presenta Blavatsky, nos ahorra bastante trabajo y bastantes años. Ese es el gran trabajo que hace ella, que nos presenta esta clasificación septenaria para entender que no solamente somos el vehículo físico, sino que hay mucho más allí. Sí, entonces ellos van a llevar este diálogo sobre eso, sobre qué es la ciencia. Y saber de su boca, decíamos, cómo había sido resuelta por los padres de esta filosofía sensualista, ¿no? No reducir la ciencia solamente a lo físico. Y ahí es donde empezamos a encontrar estos pares de opuestos entre la ciencia esotérica y la ciencia moderna, ¿no? Platón expone y desecha dos soluciones nuevas. La una, que la ciencia reside en el juicio, y la otra, que está toda en el razonamiento. Ambas las lleva sucesivamente a sus consecuencias extremas para demostrar que son igualmente insuficientes para dar una idea verdadera de la ciencia, puesto que no explican ciertas nociones fundamentales del entendimiento, es decir, las ideas primeras, que por su naturaleza son anteriores a todo juicio y a todo razonamiento. Tal es el conjunto de esta larga discusión, cuyo resultado es probar en definitiva que sentir, juzgar y razonar no son la misma cosa que saber.
porque aquí aparece esta dualidad, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el sentir, el juzgar y el razonar, por supuesto, los que están ya familiarizados o que tienen varios años de estudiar teosofía saben que eso tiene que ver con Camamanas, ¿no? Sobre de esto va esa instrucción que decía Blavatsky, retoma este diálogo para hablar en esta instrucción sobre esa relación camamanásica. Incluso algunos han traducido y tomado un fragmento de esta instrucción para hacer un artículo que se llama Manas inferior o camamanas, y que es bien necesario estudiarlo desde el esquema que ella deja para la sección interna, porque ya sabemos que todos los planos están subdivididos y por supuesto tiene que haber una subdivisión entre los vehículos. Estas subdivisiones ya sabes que no son como las pieles de las capas de la cebolla, sino que están interpenetradas, pero para estudiarlas, pues se presentan así, ¿no? A manera como jerarquizadas, digamos. Bueno, entonces ellos siguen, además aparecen en este diálogo también Sócrates, Teodoro, ¿no? Y ya sabemos Tétetes, y empiezan a hablar, ¿no? Sobre estas cuestiones, empiezan con el debate. Si tuviese un interés particular, dice Sócrates, Teodoro, por los de Cirene, te preguntaría lo que allí pasa y me informaría del estado en que se hallan los jóvenes que se aplican a la geometría y los demás ramas de la filosofía. Pero como quiero con preferencia a los nuestros, estoy más ansioso de conocer quiénes entre nuestros jóvenes ofrecen mayores esperanzas. Hago esta indagación por mí mismo, en cuanto me es posible, y además me dirijo a aquellos cerca de los cuales veo que la juventud se apresurará a concurrir. No son pocos los que acuden a ti, y tienen razón, porque lo mereces por muchos conceptos, y sobre todo por tu saber en geometría. Me darías mucho gusto si me dieras cuenta de algún joven notable. Y entonces vemos que este interés por los jóvenes que aparece en la clave de la teosofía, pues no es el único, ¿no? Es decir, en los jóvenes es que, en quien hay que poner la atención. ¿Por qué? ¿Por qué hay que poner la atención en los jóvenes, no? Y no se diga en los niños como lo han hecho también otros grandes miembros de la sociedad teosófica, porque están menos condicionados, ¿no? Ya cuando uno llega adulto y cree que todo lo sabe, pues es muy difícil vertir, dicen, vino nuevo en viejos odres, ¿no? Si yo partiera de que todo lo sé, estaría ahorita mismo pensando que les estoy enseñando algo. Pero, por supuesto, parto de las enormes dudas que me generó estudiar esa pequeña introducción ante el velo de Blavatsky. Hay que desmenuzar así muy profundamente para qué escribió esto ella, cuál es su motivación. ¿Qué está planteando? ¿Cuál es la necesidad de escribir Isis de Velada? Si nosotros fuéramos seres acabados, nosotros la humanidad presente fuéramos seres terminados, perfectos, exitosos, en el sentido estricto de la palabra del griego, exitoso viene de perfecto, de acabado, de terminado, no de tener mucho dinero. Pero si nosotros fuéramos ya terminados, ¿qué sentido tendría que yo estudiara teosofía? Por supuesto, no es un quehacer de la personalidad, o quizá una personalidad un poco subyugada, ¿no? Que percibe que le hace falta mejorarse, ¿no? Pulirse, perfeccionarse. Y entonces empieza a estudiar teosofía porque sabe que no lo sabe todo, ¿no? Si supiera todo, ¿para qué va a estudiar? ¿No? Entonces desde ahí, pues los jóvenes, que son los que muestran menos resistencia porque no están tan condicionados, no piensan, decíamos que todo, o decía que todos lo saben, son el objeto o el interés, ¿no? Principal. ¿Qué piensan los jóvenes de la ciencia? Teodoro le contesta entonces, con el mayor gusto, Sócrates, y para informarte creo conveniente decir cuál es el joven que más me ha llamado la atención. Si fuese hermoso, temería hablar de él. No fueras a imaginarte que me dejaba arrastrar por la pasión, pero se ha dicho sin ofenderte, lejos de ser hermoso se parece a ti, y tiene como tú la nariz roma y unos ojos que se salen de las órbitas, si bien no tanto como los tuyos. En este concepto puedo hablar de él con confianza. Sabrás pues que de todos los jóvenes con quienes he estado en relación, y que son muchos, no he visto uno solo que tenga mejores condiciones. En efecto, a una penetración de espíritu poco común une la dulzura singular de su carácter y por encima de todo es valiente, cual ninguno, cosa que no creía posible y que no encuentro en otro alguno. Porque los que tienen como él mucha vivacidad, penetración y memoria son de ordinario inclinados a la cólera,
Esto está buenísimo porque, o sea, hay muchas cosas que disertar con respecto de esto, ¿no? Muchas advertencias también. Dice, porque los que tienen como él mucha vivacidad, penetración y memoria, y ya sabemos que la memoria, el sistema mnemotécnico, es el sistema por excelencia de aprendizaje. Es decir, los griegos se aprendían de memoria los pasajes en griego, por supuesto, estudiaban las reglas de la lengua, que además son bien complejas, y hacían en la mente ocurriera esto que nosotros en Occidente tenemos una palabra muy manoseada que es mantra, ¿no? Está construida por dos palabras. Man, que significa pensar, es una raíz verbal, y tra, que significa herramienta. Entonces, por eso ellos usaban el sistema mnemotécnico, para que la mente no fuera una mente mono que divagaba, ya está pensando en otra cosa, ¿no? Ya está pensando qué va a dormir, qué va a comer, qué se va a poner, qué se va a comprar, qué se va a... Para tranquilizar la mente es que ellos usaban ese sistema mnemotécnico. Y ese sistema, por supuesto, lo heredan y lo aprenden de los aryos, que se aprendían todos los versos, todos los sutras, todos los shlokas de memoria, ¿no? Ellos lo hacían entonces en sánscrito. Y no se diga acá con los niños en México y en otros países, ¿no? Donde los grupos originarios hacían lo mismo, aprenderse los versos de memoria en la lengua original, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurren todos estos procesos? ¿Quién memoriza? ¿Quién se lo aprende? Todo esto que a ellos les era objeto de su estudio, ¿no? Claro que tenemos que advertir, ¿no? En esta parte aparece así a manera de advertencia. O sea, si puede ser muy letrado, puede tener muy buena memoria, puede aplicar muy bien el método mnemotécnico, pero tiene esas debilidades, puede generar esas debilidades del carácter. Por el contrario, los que tienen más consistencia en el carácter llevan al estudio de las ciencias un espíritu entorpecido y no tienen nada. Pero TTTs marcha en la carrera de las ciencias y del estudio con paso tan fácil, tan firme y tan rápido y con una dulzura comparable al aceite que corre sin ruido, que no me canso de admirarle y estoy asombrado de que en su edad haya hecho tan grandes progresos. Así se pasan un buen rato platicando sobre él y entonces empiezan a hablar ya propiamente a cuestionar a TTTs, o sea, a este pobre joven que sí era muy letrado, pero siente la presencia gigante de Sócrates y entonces poco a poco él empieza a quitarse como el nerviosismo y a platicar con él, ¿no? A esta pregunta, ¿qué es el saber o la ciencia? TTT responde desde luego que la ciencia le parece ser todo aquello que se puede aprender, la geometría, por ejemplo, y toda clase de artes. Esto es confundir la numeración de las ciencias con la definición de la ciencia misma. Y mediante la observación que le hace Sócrates, Tétetes propone esta primera solución general. Saber es sentir, o en otros términos, la ciencia consiste en la sensación. Esta era la doctrina de Protágoras, cuando decía atrevidamente en su libro de la verdad, el hombre es la medida de todas las cosas. Sócrates tiene cuidado de aclarar el sentido de esta proposición, primero reduciéndola a esta otra, que las cosas no son más que lo que parecen, y después ligando la opinión de protegerlas al sistema general de Heráclito sobre el origen y la constitución del universo. Hace entender a Tétetes que en este sistema el movimiento es a la vez el principio y la condición de existencia de todas las cosas, de suerte que hablando con toda propiedad, nada existe. Nada es permanente, todo deviene, todo nace de una perpetua generación que es la ley de este mundo, ¿no? Empiezan a asomarse premisas teosóficas, digamos generales, aforismos, porque hablábamos del sistema mnemotécnico. ¿Cuál sería la aplicación de ese sistema mnemotécnico de los arios y los griegos en lo que estudiamos, o sea, es decir, en el movimiento teosófico, sería la memorización de los shlokas de la doctrina secreta, una cosa así, ¿no? Y entonces, aquí empezamos a ver que se asoman estas premisas teosóficas que tienen que ver con la generación de lo que conocemos como el mundo o el universo manifestado, ¿no? Las relaciones que tienen las cosas entre sí están sometidas necesariamente a la misma condición, porque si ninguna cosa subsiste idéntica a sí misma, con más razón las relaciones de las mismas están en incesante movimiento. El mundo no es más que una inagotable sucesión de apariencias. O sea, cada tira nos llevaría
un montón de tiempo para reflexionarla, que nos hiciera sentido. Y entonces los que ya han leído un poco más de teosofía, poder decir, ah, claro, ¿no? O sea, ahora en otro lenguaje yo estoy teniendo más claridad de esos conceptos que a lo mejor me había tomado mucho tiempo y los dejé por ahí cuando intenté leer la doctrina secreta, ¿no? Y esta la voy a repetir. El mundo no es más que una inagotable sucesión de apariencias, arrastrado como todo lo demás. En este torrente de fenómenos, el hombre tiene el privilegio de conocer. ¿Pero qué puede conocer? ¿Cómo puede conocer? Su ciencia, so pena de faltar a la ley del sistema, no puede participar de la inestabilidad y la inanidad universales. Se resuelve en estas impresiones fugitivas que las apariencias de las cosas producen en nuestros sentidos, es decir, en sensaciones cuya intensidad aprecia cada uno y es la medida de que habla Protágoras, conforme a la cual todos decidimos con igual derecho de lo blanco y de lo negro, de lo amargo y de lo dulce, de lo bueno y de lo malo, en una palabra, de todos los mudables fenómenos de este fluido universal. Ciencia y sensación son aquí sinónimos porque nada conocemos que no sea por la sensación y el único medio para instruirnos es sentir. Es decir, empieza a discernir sobre fenómenos de la personalidad, todo esto de la percepción, la percatación a partir de los sentidos. Y esta placa que parece ser en nuestro lenguaje teosófico el antakarana, ¿no? Que no existe por sí solo, es decir, cuando Blavatsky la define a Antakarana, dice, Antakarana es manas propiamente dicho. Cielos, pero no me dice mucho de inicio, ¿no? ¿Qué es manas? ¿Qué es la relación kama-manásica? Hay tantas preguntas allí, porque además se menciona que hay que estudiar la tradición oculta en el lenguaje de origen, ¿no? Y entonces es un idioma complejo que no es fácil traducir, ni deberíamos hacerlo incluso, ¿no? Desde el momento que se parte del principio de que el mundo todo es aparente y fenomenal, si los fenómenos mismos se ven sin cesar arrastrados, renovados y reemplazados por otros nuevos, la sensación no puede fijarse en nada, ni enseñarnos nada. De aquí esta consecuencia. La ciencia es la sensación, lo que equivale a decir no hay ciencia posible. Si el alma sacara de la sensibilidad todo el esfuerzo de su actividad, se vería condenada a la ignorancia por la impotencia misma de la sensación para arribar a la esencia de las cosas. Pero el alma tiene otras facultades que la de sentir. Reflexiona sobre sus sensaciones, las compara, las distingue y a las primeras reflexiones añade otras nuevas. En una palabra, juzga, razona. La cuestión es saber si por medio de estas dos operaciones intelectuales es capaz de conocer la naturaleza íntima de las cosas, su esencia inmaterial e invisible, de la que los fenómenos no son más que signos, y si en definitiva el juicio y el razonamiento, bajo todas las formas que pueden tomar, constituyen o no la ciencia. Es decir, cuando queremos quizás entender lo que es la intuición, primero deberíamos seguir la ruta que propone Sócrates y todos, que es la sensación, ¿no? A veces quiero saber cosas más elevadas, pero vamos por partes, ¿no? En términos de la personalidad, entonces, ¿qué es la percepción? ¿Qué es la percatación? Eso es lo que hace Sócrates, nos lleva a una ruta, ¿no? Poco a poco él nos está hablando de estas dos naturalezas en el hombre, ¿no? Que no es más que la conciencia en gradaciones. O sea, ya poner esto además todavía en términos teosóficos, si según Blavatsky, Platón fue quien, conjunto con Sócrates, fue quien puso presentable para el occidente toda esta cantidad digamos, sabiduría abstrusa que venía de los arios, ¿cuál fue el trabajo de Blavatsky, ¿no? Porque ya suena, si ya era abstruso para nosotros los griegos, pues cómo debió haber sido para ellos la sabiduría de los arios, ¿no? Y entonces para Blavatsky fue el mismo reto, poner para nosotros, para estas generaciones, en palabras entendibles, no era un trabajo fácil. ¿No?
Y bueno, hay todavía un montón sobre del diálogo. Por supuesto, la intención siempre es seguir estudiándolo, seguirlo buscando, ahora encontrar estas resonancias en la instrucción 5 de Blavatsky, si no recuerdo que 5 o 6 de Blavatsky, cuando habla de manas inferior, y que lo trae después a Nivesan en El poder del pensamiento. Yo leí El poder del pensamiento hace años, antes de poder leer Teso de la ciencia, y ahora digo, quiero que me debo de regresar para volver a entender a Nivesan porque está muy interesante lo que ella propone también. Sócrates sienta desde luego en principio que solo puede formarse juicio sobre lo que se conoce o sobre lo que no se conoce y obliga a Tétetes a reconocer que no hay más que dos especies de juicio. Esto está interesante porque entonces los humanos hacemos opiniones. Hay que acordarnos de estos tres grados de la ciencia, ¿no? Que Blavatsky los nombra en la doctrina secreta. Y uno de estos precisamente es la opinión, ¿no? Para generar una opinión, o sea, por supuesto hay que juzgar, ¿no? Entonces, eh, oblígate Tetes, a reconocer que no hay más que dos especies de juicio, el verdadero, que será el de la ciencia misma, siendo como es el juicio de lo que se conoce, y el juicio falso, ¿sí? Además, aquí en el diálogo hay una jerarquización entre opinión y juicio. Juzgar falsamente es colocarse fuera de la esfera de la ciencia, ¿no? Entonces, las opiniones, que decíamos los animales no pueden hacer opiniones, las opiniones no son malas, solo hay que filtrarlas para saber de estas opiniones cuáles pueden pasar a ser un juicio falso y cuáles pueden ser un juicio verdadero, ¿sí? Es decir, cuando escuchamos que la crítica, hay algunas expresiones que se le atribuyen a Sócrates y a estos filósofos de este grupo, ¿no? Que preferían un enemigo que los criticara que un amigo que los alabara, ¿no? Porque la crítica, por supuesto, viene la disertación, viene la opinión, y entonces uno tiene la posibilidad de observar esa crítica y decir, ah, creo que aquí me estoy equivocando, ¿no? Cuando nos alaban, por lo general no, no viene esa comprensión. Y para recordar, por ahí vamos a dejar hasta ahí solamente el diálogo de Tétetes, porque vamos a seguir en esta línea de Blavatsky, a que le llama ciencia esotérica, ella. Hay que leer bastante, o sea, está muy bueno el tema, la verdad. A mí me deja mucho por repasar, estudiar y buscar todavía. Esta tablita yo la hice en un libro que ya saben que de Fundación Blavatsky hay libros que funcionan como antologías, ¿no? Hay un libro que se llama Principios y Axiomas, que muchos conocemos como un librito rojo, y entonces es una especie de antología de textos de Blavatsky principalmente, y aparece un párrafo donde habla acerca de los grados de la gnosis, ¿no? Ya sabemos que Plotino era alumno de Amonio Satas, se hacían llamar los teodidactoi, ¿no? Ya sabemos que son los doctos o los enseñados o los adoctrinados por Dios. Está fuerte eso porque le tenemos de repente problema con la palabra dogma. Dogma solo significa forma, ¿no? Y allá hablando de la gnosis secreta o el conocimiento de la teosofía, aquí en ese librito, decía yo, aparece un párrafo donde describe los grados de la gnosis, ¿no? Y voy a empezar de abajo para arriba, ya habíamos platicado un poco sobre la opinión. Hay una columna donde está el grado de la gnosis y la otra es el medio o instrumento. El medio o instrumento de la opinión, que es el primer grado, es la sensación o percepción. Por eso hay que saber, cuando queremos aprender de intuición, si lo que yo estoy escuchando es una intuición o si no lo es, ¿qué es? ¿No? Ese tema es buenísimo. Annie Besant lo debate mucho en ese libro también del poder del pensamiento. Si yo no estoy escuchando una intuición, entonces, ¿qué estoy escuchando? Annie Besant enseña en este libro o explica que probablemente no todos pensamos, ¿no? Cuando yo leí eso por primera vez dije, "Ah", o sea que puede que yo no esté pensando. Y hay científicos que son de la línea de la sabiduría ancestral, decimos, que sostienen que los pensamientos, muchos de los pensamientos que llegan a nuestra mente o que captamos, en realidad son pensamientos arrojados por hombres del futuro, ¿no? Y ahí empezamos a pensar en los traslapes de las subrazas, porque afortunadamente tenemos herramientas con qué, ¿no? Y cuando Blavatsky habla del traslape de estas subrazas, ya entendemos que sí, hubo hombres antes que nosotros en esta fase y que esos hombres pudieron haber dejado pensamientos
que quizá no fueron los mejores, ¿no? Entonces, a lo contrario de la intuición se le puede llamar, en términos de algunos de estos científicos de esta línea, se le puede llamar parasitajes, ¿no? Es decir, un pensamiento insistente en algo malo que va a pasar, en que tengo miedo de hacer tal cosa y es muy insistente en ese miedo, en ese temor, etcétera. A esos que no son pensamientos que vienen de Buddhi, eso se les podría llamar pensamientos parasitarios, ¿no? Aquí, para subir a esta ruta, empezamos por la opinión, ahora entendemos por qué entonces podemos hacer juicios falsos o juicios verdaderos, ¿no? Es decir, si nosotros de repente captamos un pensamiento, además que estos están siempre en la luz astral, los parasitarios no pueden ir más allá, por eso se le llama también, es decir, este espejo, esta placa que aparece metafóricamente, entre comillas, divide a la personalidad de la tríada, esa especie de placa también existe en los planos, por eso es que todos nuestros futuros potenciales, nuestros pensamientos se quedan ahí en la luz astral y afortunadamente pues ni siquiera tienen capacidad de ir más allá, ¿no? Por esa presencia de esa, digamos, ese filtro que hay allí. Entonces, la opinión tiene este medio instrumento que es la sensación o percepción, más arriba la ciencia, que es el segundo grado de la gnosis, su instrumento es la dialéctica, ¿no? Ya sabemos el método de estos hombres que a partir del debate, por eso dice Sócrates, yo soy como un partero, porque a partir del debate, el hombre con el que se debate, que empieza a exponer sus reflexiones, ¿no? Empieza a alumbrarse, empieza como a tener un segundo nacimiento, ¿no? Empieza a ejercitar este principio camamanásico, ¿no? Y después de este segundo grado de la gnosis vendría el de la iluminación, ¿no? Que para nosotros tiene que ver con Buddhi, el desarrollo de Buddhi, ¿no? Esta iluminación cuyo medio o instrumento es la intuición. Y aquí, en el párrafo este del librito, intuición y entre paréntesis viene así, razón subordinada, ¿no? Pues claro, el querer tener la razón de la personalidad, que el no querer entonces aprender más porque ya me lo sé todo, ¿no? Conocimiento absoluto fundamentado en la identificación de la mente con el objeto conocido. Identificación de la mente con el objeto conocido. O sea, qué palabras eh, que todavía nos llevan a un montón de estudios, ¿no? Como por ejemplo libritos de Krishnamurti, etcétera, ¿no? Y esta tabla que igual, ay, es que de repente lo septenario para cuestiones, incluso en algunas corrientes filosóficas se muestra como nada más cuatro elementos, ¿no? Pero estas todas que aparecen a la derecha en la tabla, que son las vidyas o las sabidurías, etcétera, tienen una concatenación con los vehículos humanos, obviamente los vehículos de todo en la naturaleza, pero a partir del humano lo podemos hacer conscientemente, o esa es la aspiración, y por supuesto tienen una concordancia con los planos de la naturaleza. Entonces, para tener como un poco más de claridad con respecto de esto, cuando se habla de la vidya o de la nesencia, sí, que tiene una relación con los 3 grados de la gnosis. Es decir, para empezar a emitir opiniones, primero tenemos que saber en qué grado de conocimiento, de sabiduría nos encontramos. Si se trata de una persona materialista que no cree en el alma de las cosas, por supuesto que se trata solamente del plano físico, porque solamente ve los fenómenos, pero no ve las causas, ¿no? Pero si vemos lo físico, solamente está en la última fila, y hay todavía mucho más allá, ¿no? Aquí a Avidya se le define como conocimiento del no existente, no Atman, sinónimo de Maya, agnosticismo y nesciencia más que ignorancia. La primera vez que yo vi la palabra esta nesciencia, dije, pero ¿qué diferencia hay entre nesciencia e ignorancia, no? Porque la ignorancia es desconocer algo, pero la nesciencia es no querer aprender eso que se desconoce. Y sí hay una diferencia. Por eso en el párrafo dice, es nesciencia más que ignorancia. O incluso puede ser que a lo mejor ya lo sé, pero lo sigo haciendo. Si yo ya sé que eso no lo debo hacer, eh, pues no lo sigo haciendo porque me resisto al cambio, ¿no? Temas así. En Aparavidya, por ejemplo, esto se puede entender o traducir como conocimiento inferior, pero ya no está en el plano físico. O sea, es inferior, pero ni siquiera ese está en el plano físico.
Ese es el conocimiento relativo, conocimiento del universo fenoménico. Aquí radican los Vedas, las ciencias de la fonética, los rituales, la gramática y la filosofía. Entonces todavía hay algo más elevado que esto, la Gupta Vidya, por ejemplo, el conocimiento secreto. Conocimiento secreto o esotérico, la religión de la sabiduría o teosofía. Aquí está, ¿no? En esta gradación lo que estudiamos. Aspecto arquetípico del conocimiento absoluto y Sofía, el conocimiento numenal o del espíritu, ¿no? Y más allá, Paravidya, conocimiento superior, conocimiento de sí, aquello por lo que se realiza el imperecedero Akasha, aspecto numenal del conocimiento absoluto, el conocimiento superior, ¿no? Es el conocimiento que ya no está por escrito, es decir, esta naturaleza sin velo, ¿no? De ahí nace este nombre de Isis de velada. Después, entonces, de esta como especie de repaso, o sea, ya vimos que la ruta pareciera ser como Isis de velada, después vamos a ver qué dijo, por qué Blavatsky menciona Teteso de la ciencia, este diálogo, hace falta el repaso de cómo funciona nuestra clasificación septenaria, las guptas, ¿no? Las sabidurías, cuáles son los 3 grados de la ciencia según Blavatsky, cómo lo presenta ella y parece que va tomando sentido, pero aquí lo que me causa mucha curiosidad es cómo en estos años, desde que ella escribe Isis de Velada, después La Doctrina Secreta, para cuando está con ese grupo de estudiantes que incluso le ayudan a revisar y editar la Doctrina Secreta, ella sigue insistiendo en que tienen una mente materialista, ¿no? Y entonces ella en estas reuniones, yo ya casi termino con estas 3 diapositivas, les explica a los estudiantes, ¿no? De qué va este asunto de la ciencia moderna. Y les dice, encuentro un error muy grande que todos ustedes hacen al hablar de la ciencia, siendo el error más vital de todos. Este error consiste en dividir lo animado de lo inanimado y decir que hay algo en la Tierra que sea completamente inanimado. No hay un solo átomo que sea inanimado, ninguno. Es simplemente la expresión más nociva que jamás haya escuchado. Y Kingsland dice, es una distinción muy razonable en nuestro plano. El presidente, que es otro miembro, dice, orgánico e inorgánico. O sea, están justificando que, pues, que se divida, ¿no? Que se haga esa división. Y Blavatsky dice, pero no hay nada inorgánico en este mundo. Les contesta a estos estudiantes. Orgánico desde su punto de percepción, pero es hablando ocultamente. Bertrand, ¿no? Ya sabemos estos tío sobrino que ayudan a Blavatsky a llegar a Londres. Vayamos a esa cuestión. ¿Cuál es la diferencia o distinción científica que hace la ciencia entre lo orgánico e inorgánico? Y dice Blavatsky, el ocultismo te dirá que un hombre muerto está más vivo que nunca, ¿no? O sea, este carácter de Blavatsky que hace que uno inevitablemente la admire, ¿no? Y Bertram dice, por favor, no se lo sugiera a Kingsland. Y Kingsland le avienta la bolita y dice, pregúntele al doctor Williams, ¿no? Pero ya vemos, de inmediato vemos el carguito ahí, bueno, el doctor y ya sabemos para dónde va, ¿no? Ahí se avienta todavía una curiosa disertación entre ellos, que se salen intentándose salir un poco del tema hasta que de repente Kingsland lo regresa cuando Blavatsky les explica que hay 7 planos y 7 planos subdivididos en 7 todavía, ¿no? Esto está a partir de la página 255. Y entonces Kingsland le pregunta, ¿hay 7 planos de materia? Y Blavatsky contesta, así lo defino en el reino mineral y en el reino animal. Para todo hay planos, así como justamente hablé de las hormigas, exactamente de la misma analogía están las otras cosas. Cuando ellos vienen y me hablan de algo inanimado, se refiere a esta ciencia moderna, yo digo que todo esto son disparates, ya que no hay nada que sea así. Esto es imposible porque no hay nada en este mundo que sea perfectamente inorgánico. No quiero decir inorgánico en un sentido dogmático y que no sea susceptible de decadencia y cesación. El doctor Williams, esto ciertamente me parece la idea universal.
sea, el doctor Williams otra vez, ¿no? Hay varias manifestaciones de la vida en el plano físico. Y la calidad de sus manifestaciones de la vida en el plano físico y la calidad de sus manifestaciones depende completamente de la relación molecular de la materia misma. No hay tal cosa en el sentido abstracto en donde se ponga materia en un plano bajo una condición y en otro plano bajo otra condición. A manera de debatir, entonces Blavatsky tiene que contestar esto que está entendiendo el doctor Williams y que por supuesto no va así, ¿no? Y Blavatsky contesta, ¿qué es la materia? La materia simplemente es una forma de espíritu, más o menos cristalizado y objetivado. Esto es todo, nada más. ¿Y qué es el espíritu? Aquí no hay espíritu ni materia. Todos ellos son clases de aspectos del uno y mismo elemento en esta vida, ya que la vida es universal. Yo digo que no hay un solo punto inorgánico en el universo sin orillas, como puede haber algo semejante a un átomo inorgánico o cualquier cosa inorgánica. Pienso que Kant lo dice de manera perfectamente correcta. He leído muy poco de él, pero ese poco me hace pensar que él es uno de los más claros que conozca, cuando habla de las distinciones entre lo orgánico y lo inorgánico. Él dice justamente lo que decimos los ocultistas, que no hay nada en este mundo que sea inorgánico. Pero toma si quieras a Huxley o a cualquiera de las grandes lumbreras de la ciencia y vendrán y te hablarán de lo orgánico y lo inorgánico, exactamente como si fuesen los padres de todo y hubiesen creado el universo. Todo esto es perfectamente ridículo. Y entonces es aquí cuando uno, pues si ya a lo mejor estudiamos Isis de Velada, y de repente hemos leído premisas de la doctrina secreta y vemos aquí esta insistencia de Blavatsky, insistencia, advertencia sobre la ciencia moderna, ¿no? Por supuesto, uno empieza a preguntarse, entonces, ¿cuál es la ciencia del ocultismo, ¿no? O la ciencia esotérica que Blavatsky sostenía, ¿no? Precisamente la postura es esta, ¿no? Hay que leer más en Comentarios a la Doctrina Secreta. Es un libro que pues algunas logias estamos estudiando y que nos ha dado mucha claridad porque leer la doctrina secreta de repente hay mucho que preguntar y en este texto de comentarios a la doctrina, como vienen las participaciones de los estudiantes y muchas de estas participaciones son dudas, son preguntas a ella, uno puede ahí de repente espejearse y decir, bueno, yo a lo mejor le hubiera preguntado lo mismo a Blavatsky, ¿no? Por supuesto que hay toda una serie de opiniones de otros estudiantes, de otros teósofos que se han referido a la ciencia moderna. Por ejemplo, Giordano Bruno la llamaba la ciencia falsa, ¿no? Y por qué hacían esto, ¿no? Cada vez nos acercábamos más al materialismo. Ahora, ¿qué pasa, no? Algunos sostienen que esto que llaman la física cuántica y etcétera, para otros es un término peyorativo porque lo cuántico tiene que ver con lo especulativo. Y lo que nosotros estudiamos, las leyes teosóficas, no son especulaciones, son leyes comprobables, ¿no? Es decir, cuando KH se acerca a Pesinet, hay que acordarnos en alguna parte él se acerca con él y le da una especie de ruta, ya con eso voy a terminar, le da una especie de ruta para que él realmente aspire el sendero, para que esté en el sendero, para que sea el sendero, pero antes le dice algo así, le dice, y para mostrarte qué ciencia tan exacta es el ocultismo, permíteme decirte que los medios de los que nos valemos están todos trazados para nosotros desde el más mínimo detalle en un código tan antiguo como la humanidad. Pero cada uno de nosotros tiene que empezar por el principio, no por el final. Nuestras leyes son tan inmutables como las de la naturaleza y fueron conocidas por el hombre y la eternidad antes de que ese ensoberbecido gallo silvestre, la ciencia moderna, hubiese salido de su cascarón. Si no te he dado el modus operandi o comenzado
por el lado equivocado, te he enseñado al menos que nosotros construimos nuestra filosofía sobre la experimentación y la deducción. Y todavía le dice, a manera, digo yo, de tips, ¿no? Aprende primero nuestras leyes y educa tus percepciones, querido hermano. O sea, lo que hemos estado hablando acá es que la ciencia tiene que ver con la percepción, la percatación, para poder trascender esos 2 grados de la gnosis y llegar a la intuición, ¿no? Llegar a esto que nosotros llamamos Buddhi. Por eso dice, aprende primero nuestras leyes y educa tus percepciones, querido hermano. Controla tus poderes involuntarios y desarrolla tu voluntad en la verdadera dirección y llegarás a ser un maestro en vez de un aprendiz. Y con esto último yo voy a terminar la presentación, por si hay, por supuesto, comentarios que pues, nos ayuden a tener más claridad sobre esto. Y bueno, nuevamente, pues muchas gracias por la oportunidad, mi hermana Magali. Y bueno, regreso al micrófono. Wow, wow, wow. Gracias, manita. Gracias por la presentación. Excelente. Mi querida hermana, como siempre, sé que si, como acabas de decir, que vas a presentar, vas a dar la oportunidad a algunos hermanos que quieran hacerte algunas preguntas. Sé que Carolina ya entró y ella me ayuda con las manitas y gracias a los hermanos que grabaron y vamos a ver, Carolina, cómo está todo. Las manitas por ahí. Pero gracias, Tere, muy bellas la exposición. Hola Magali y buenas tardes a todos. Georgina. Hola Tere. Hola. Adelante, Georgina, por favor. Gracias. Bueno, mi hermana Tere, yo más que hacerte una pregunta, la verdad es que siempre me has parecido muy fluida, muy concreta, nos llevas de la manita. Y bueno, este tema que la verdad se me hizo muy interesante y pensé, ojalá y no me la pierda yo porque de pronto tengo cosas que hacer. De veras, muchas gracias, ¿eh? Agradecerte por ese tiempo que te tomas para hacer esta conferencia y la presentación que de pronto yo pienso que es muy difícil hacer estas diapositivas, eh, esos conceptos del Kali Yuga, que apenas ayer estábamos hablando algo de los grandes iniciados, y hablamos por ahí. Y yo la verdad no recuerdo porque a mí no me tocó dar esos temas, pero hablaban del Kali Yuga y yo decía, ay, ¿qué es eso? Hasta ahorita que ya te escuché. De veras, Tere, muchas gracias. Muy bonita conferencia. Híjole, con mucho contenido y conocimiento. Yo sí te quisiera pedir por ahí, hablaste de un libro, Chispas, ¿de qué libro hablaste? Que hablabas algo de como de los axiomas o algo así, que decías que lo revisáramos. Si fueras tan amable de ponernos el nombre y qué libro es. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias a ti, mi hermana. Sí, es un libro de Fundación Blavatsky que conocemos como Principios y Axiomas. Es un libro pequeño, es una especie de antología, ¿no? Y estos libros son buenos porque de repente no tenemos el tiempo para leer toda la bibliografía teosófica, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a muchos. Y entonces cuando vemos este tipo de publicaciones, ayudan porque el lenguaje de Blavatsky es muy de analogías, muy de sinónimos. Ella puede traer un término Vedanta, un término budista, un término Aryo, puede, de repente te presenta muchos términos que nosotros desconocemos si son sinónimos, si son qué, y cuando hay estas antologías permite que lo tengamos más a la mano, ¿no? Que más rápido podamos ver de qué va. Y ese es lo que al menos a mí me ha producido estudiar este libro, que tampoco es como de leerlo de corrido, porque tiene una Claro. gran... Pero ese libro ayuda mucho. Y bueno, pues sí, estudiar el diálogo, la verdad es que es un diálogo bien grande. Sí, sí es como un requisito para entender por qué Blavatsky lo cita en Ante el velo. Yo lo dejo ahí como una recomendación porque, bueno, lo hace ella misma en Ante el velo, pero
de repente como en el estudio a veces hacemos estudios grupales y vamos rápido y entonces, sí, después lo estudiamos. Ya con calma cada uno debiera hacer las paradas que Blavatsky sugiere. Y sí, lo recuerdo yo, hay que estudiar ese diálogo. Ya cada... Gracias, mi hermana. Gracias, Georgina, y gracias, Tere, por la respuesta. Carolina, perdón, que no puedo cometer errores. No, exactamente, Arturo. Arturo Magali. Adelante, Arturo. Sí, muchas gracias. Muy interesante, Tere, como otras veces, tu exposición amplia que pues nos invita al estudio, a profundizar la investigación. Eh, bueno, antes de hacerte mi pregunta, figúrate que aquí tengo el libro de axiomas, Genial, sí, sí, sí. ajá, que lo tradujo José Ramón Sordo, que ya desencarnó, de Tepoztlán, Morelos. Y este libro, Georgina, está en PDF, buscándolo, lo puedes encontrar. Gracias. Pues mira, Tere, yo me quedé pensando en esta parte cuando nos hablabas de los pensamientos parasitarios. Y yo le encontré cierta semejanza, lo que en psicología llamamos pensamientos intrusivos. O sea, quiere decir que aunque tú no quieras, te llega un pensamiento. Y algunas veces esos pensamientos pues nos orientan o nos preocupan o nos acordamos de algo desagradable y nos pueden provocar ansiedad. Mi pregunta es, ¿estos pensamientos parasitarios eh, estarán relacionados con el karma? O sea, ¿el karma los producirá o, o vienen en el ambiente? Es mi pregunta. Gracias, mi hermano. Está muy buena la pregunta. Bueno, primero hay que entender qué es karma. Por definición, esta palabra es una raíz verbal en realidad. Es la raíz kur, que significa acción, ¿no? Es decir, es un verbo nada más, ¿no? Ya sabemos que nos da claridad Newton cuando hace la tercera ley que se le atribuye a él, esta de a toda acción corresponde una reacción en igual magnitud, pero en sentido contrario, ¿no? Porque se intenta que siempre haya este equilibrio. Entonces, ¿tienen que ver con kur? ¿Tienen que ver con la acción? Sí. Es decir, yo lanzo pensamientos a la luz astral porque se quedan allí Eso se movidos, escribe con K, Kur, movidos y con K. relacionados. Los pensamientos no se pueden separar de las emociones. Esa es otra cosa. Claro. Cuando estudiamos este texto de Manas inferior o Kamamanas, ahí se entiende que están concatenados pensamientos con emociones para nuestro grado de desarrollo. Esta instrucción que deja Blavatsky a los miembros es muy valiosa porque nosotros a lo mejor tenemos la clasificación septenaria en la que aparece solo cada vehículo, pero la que ella deja para el grupo interno aparece esa concatenación kamamanásica. Y desde ahí ya nos da mucha claridad, porque lanzamos pensamientos a la luz astral que están concatenados o mezclados o agarrados de emociones, ¿sí? Por eso es que es tan necesario poner la atención en nuestros pensamientos. Y sí, tiene que ver con karma, pero en el sentido estricto de la palabra. Es decir, lo que yo voy a hacer se me va a revertir. A mí Mm. me gusta mucho un ejemplo de un libro, de un manual de karma que leí hace algunos años, como 20 quizá, que ponen tantos ejemplos de karma y de la vida que yo recuerdo este ejemplo de dos personas que van en la calle, una de ellas tiene un hoyo en la bolsa del pantalón, pero no se ha dado cuenta. Entonces ve un billete tirado y lo recoge y se lo guarda en la bolsa pensando que era de la otra persona, pero era su propio billete. Entonces la pregunta lanzada es si esta persona que se guarda el billete ha robado. Mm. ¿Sí? La respuesta, la respuesta está en la misma anécdota. Lo hizo con toda la intención de recoger el billete que pensó que era del otro. Entonces, karma es acción. Cometí esa acción concatenado, emoción con pensamiento. Veo el billete, lo voy a recoger, pero además hay una emoción, porque el dinero me representa algo, ¿no? A lo mejor esa persona va preocupada con una necesidad de que tiene que comprar alguna cosa, satisfacer alguna necesidad. O sea, aquí el asunto es que es complejo hablar del karma porque Ujú. involucra todas las acciones y la acción no empieza
o no es nada más lo físico. La acción empieza en el pensamiento. Entonces, si Ujú. a mí se acerca un pensamiento parasitario, por supuesto que ese pensamiento que se acercó encontró, digamos, afinidad en mi personalidad. Hay que Mm, observar incluso esos parasitarios, observarlos, pero no retenerlos, observarlos y quitarlos de allí, ¿no? mm, Quitarlos allí. Afortunadamente, quienes estudian este asunto y mencionan que hay un plazo de tiempo para hacer esto. Las noches también sirven para conciliar todos esos futuros potenciales que lanzamos a la luz astral y que de repente muchos son malevolentes y no pueden hacerse o manifestarse en el plano físico, no debieran manifestarse, ¿sí? Es decir, ocurre lo que más pensamos, pero para que no ocurra eso que más pensamos necesitamos las noches. Y en las noches ya sabemos que teosóficamente la personalidad duerme, mientras que el ego reencarnante está en su morada, o sea, se ha deshecho por un momento, por unas 8 o 10 horas, se ha deshecho de la personalidad y puede ser más él, ¿no? Porque ya no tiene esa prisión de la personalidad. Entonces, esas horas de dormidez o de sueño, que hay gradaciones también, el sueño con sueño, sueño sin sueño, o sea, hay sus exacto. gradaciones sirven para que no se realicen todos esos pensamientos malevolentes que sobre todo en nuestros tiempos ya hay demasiados pensamientos en la luz astral que son de hombres del futuro, o sea, que estuvieron antes que nosotros. Eso sí Mm, se puede entender bajo la luz de la teosofía, porque entendemos los traslapes de las subrazas y lo delicado que es. En la doctrina secreta encontramos escritos sobre razas que han sido incluso crueles, ¿no? Pero ¿cómo estaremos escritos nosotros, nuestra presente subraza, cómo va a estar escrita en la doctrina secreta de los hombres que vienen tras nosotros? ¿Cómo ujú. vamos a ser descritos? ¿Como razas crueles? ¿Como razas compasivas? ¿Como razas que entendieron y aprendieron de sus errores? O sea, no nos estamos dando cuenta de la historia que estamos escribiendo también nosotros. Por eso es Mm, importante poner la atención en el pensamiento. claro, Entonces, sí tiene que ver sí. con karma. Sí, y hay un espacio en el que Platón anota, bueno, Platón nos dice los eternos pensantes, porque todo el tiempo estamos pensando. En este cuerpo físico, en Kamaloka, en Devachan, está el pensamiento. Cuando dormimos hay pensamiento. Eh, en otro espacio anota Platón que el pensamiento tiene vida propia. Y yo, te soy sincero, Tere, lo escucho, pero no alcanzo a comprenderlo. O sea, no alcanzo yo a asimilar cómo un pensamiento pudiera tener su propia existencia. Sí, Es mi comentario. está fuertísimo porque si yo lanzo un pensamiento, este se va a quedar en la luz astral. ¿Por cuánto tiempo? Una onda de radio, con los pocos instrumentos de medición que se tenían en los 90, no sé, una onda de radio podía percibirse que se mantenía en el espacio 25 años, ¿no? Nuestros pensamientos de qué están hechos son más sutiles todavía. Entonces pueden mantenerse allí. Por eso la analogía que dice Blavatsky a los estudiantes de que un hombre muerto es más real que un hombre vivo, tiene Ujú, sentido. Porque el hombre vivo quizá vivió 80 años, pero el muerto va a tardar un periodo larguísimo en Kamaloka y un periodo mucho más largo en Devachan. Entonces, los pensamientos, sí, estamos hechos de pensamientos. Lo diametral de entender teosóficamente es que todo radica en la hibridación kamamanásica. Es decir, lo que nosotros vivimos, dormimos, soñamos, nuestros estados de vigilia, de estados post-mortem, todos dependen de esa hibridación, de lo que nosotros hayamos pensado durante la vigilia. Nuestros estados del sueño dependen de lo que hayamos pensado durante la vigilia. Nuestros estados post-mortem dependen de lo que hayamos claro, pensado durante la vigilia. claro, Tienen existencia propia, pero no es eterna. Los pensamientos de la personalidad hay de dos clases. Hay elevados y esos van a Devachan y hay los que no son elevados que se quedan en cama loca y se van a disgregar en su momento, ¿no? Todos tenemos nuestros ciclos. Digamos que lo estándar, por ahí William Q. George da un periodo de 1500, 1800 años. Entre apecinas ujú, debatían que cuántos años podían durar en Devachan, ¿no? Al final se van a degradar, se van a deshacer. Por eso es que los Mahatmas no van a Devachan, porque no tienen pensamientos espiritualizados. O sea,
no van a Devachan ellos, mucho menos a Kamaloka. Hay un Claro. campo enorme por estudiar con relación al pensamiento. Ese libro texto de Annie Besant del poder del pensamiento da mucha luz. Ella habla de muchas cosas más todavía. Por ejemplo, temas como la hipnosis colectiva, que radica allí, pensamientos que yo lanzo a la luz astral y que cualquier mente puede cachar. Esos pueden ser futuros potenciales y se van a actualizar los que más pensamos. Los pensamientos que más pensamos son los que hacemos presentes, ¿no? Y ahí vemos catástrofes, hambrunas, etcétera, pues porque todos de repente estamos pensando en eso, ¿no? Y entonces los atraemos esos futuros potenciales y cuando ya los trajimos, ya no están en el futuro, ya están en el presente, se le llama actualizamos esos futuros potenciales. Sí, hay Gracias. un punto ahí. Gracias, mi Gracias. hermano. Gracias. 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 Ponen de una manera sencilla. Ok, Carolina, tenemos más manitas. Sí, hay dos manitos, pero mientras tanto les digo que ya en el chat está el libro de que nos comentaba Tere de Principios y Axiomas. Está por aquí en PDF, lo pueden descargar los que gusten. Ya Georgina se fue, pero para los que gusten, ahí lo tienen, lo pueden descargar. Mi Ok. Luca. Meluca, adelante, por favor. Buenos días, saludos a todos. Interesantísima, excelente, mucha claridad en todas las definiciones de todo lo que presentaste. Te felicito. Eh, yo quisiera preguntarte, de acuerdo a lo que tengo entendido en nuestras enseñanzas teosóficas, cuando se hacen explosiones, vamos a decir, hasta de ir a la luna, vamos a decir, y guerras que son destructivas. HPB dice que despertamos elementales que no están listos para estar aquí. Y yo me pregunto cuáles serían las consecuencias. Wow, es que están bien buenas las preguntas, ¿no? Hay un buen de reflexiones con respecto de eso. Bueno, a mí me ayudó el libro de Jeffrey Farding, La deidad del cosmos y el hombre. Ya sabemos que está dividido en dos partes. En las dos partes toma los dos temas, los mismos temas, pero en la segunda parte son más profundos. Hay un capítulo que se llama Elementos y Elementales. Para mí lo básico de estudiar es al mismo tiempo, si se puede, el capítulo de elementos y elementales, jerarquías de seres, la clasificación septenaria del hombre, y se me está escapando seguro otro. La luz astral, el de la luz astral también está muy bueno. Karma. Estos estudiarlos al mismo tiempo para comprender qué somos. Cuando nosotros leemos jerarquía de seres, nos damos cuenta que esas jerarquías básicamente están conformadas por elementales, pero hay dos clases de jerarquías. Blavatsky a todas, a las 7 las llama Jan Chohanes, ¿no? Que significa algo así como seres de luz o seres luminosos, ¿no? Pero estos dos, cuando ya entendemos de manera general que existe algo luminoso, que son elementales, que corporifican todo absolutamente en el universo, entonces ya dice, cuando ya entendiste esto, ahora piensa que hay de dos clases, unos que son superiores a otros. Por supuesto, los dos son súper elevados, pero unos son más elevados que otros. Y provienen, algunas jerarquías de estas provienen de nuestros soles que están en el centro de nuestros sistemas solares, que no son solo lo que percibimos, sino que es eso físico más, mucho más que no vemos de los soles, ¿no? Entonces, todas estas jerarquías al final se encarnan en las cadenas planetarias. Hablabas de la Luna, por ejemplo, que es el cadáver anterior o más próximo de nuestra cadena planetaria terrestre. Claro que si todo está corporificado por esas jerarquías de seres, todos somos elementales. Todos somos elementales. Todo. Lo que vemos y lo que no vemos son esos elementales, que en sánscrito, porque Blavatsky a veces se le traduce como elementos o elementales, hay que jerarquizar. Los elementos son los de la tabla periódica. Los elementales son los espíritus de esos elementos de la tabla periódica. Pero hay un nombre más preciso para elementales y ese nombre es tattva. La palabra tattva está formada por dos partículas, tat, que ya ahí vamos a hablar, podemos hablar de un montón de cosas, de tat,
que es eso, aquello, y la palabra dva, T, B corta, A. Dva significa tú. Tú eres eso. Eso significa. Entonces, cuando hablamos de Atman, la traducción que da uno de los miembros de la Logia Blavatsky, que está relatado en Comentarios a la Doctrina Secreta, dice, ¿qué significa Atman? Hay un miembro hindú que está en esa logia y Blavatsky le pide que diga el significado de Atman. Y este hombre hindú dice, Atman significa siempre presente e indiviso. Es el significado de Tattva, o sea, el siempre presente, indiviso, que eres tú, como soy yo, como es el perro, como es hablábamos de los perros, los gatos, los todos somos eso. Pero qué fuerte, porque no lo puedo percibir, ¿no? Entonces, cada vez que estamos pensando, y si yo doy rienda suelta a ese pensamiento, estamos, por supuesto, tu pregunta va allí, estamos excitando y sobreexcitando elementales. Ella habla poco antes de la 255 que yo tomé para lo último acerca del materialismo y la ciencia. Ella habla, pone ejemplos con el ámbar y habla del Kamarupa del ámbar. Pero ¿qué tiene que, no que las piedras no poseen emociones? Porque nosotros pensamos que Kama es solamente emoción humana, ¿no? O deseo humano, pasión. Del sánscrito Kama también se puede traducir como amor, un amor muy mundano, muy terrenal, muy humano, muy pasional, ¿sí? También se puede entender así. Pero en el reino mineral, Kama es apego, atracción, polaridad. Es decir, que sí tienen una especie de camarrupa los minerales. Y claro, si yo agarro una pobre piedra por ahí, un cuarzo, y me la cuelgo, y entonces, pobre piedra, ahora la piedra tiene que andar batallando con mis futuros potenciales malevolentes y no sé qué, y tiene que andar la pobre ahí, esos elementales que están ahí tienen que andar ahí como que transmutando. Tengo que poner la intencionalidad, yo, o sea, tengo que ejercer la voluntad, tengo que aprender a decir, a ver, esto más no lo vuelvo a pasar. Hay un texto de la señora Rada donde describe el pensamiento como veredas, ¿no? Esto me gusta a mí mucho mencionarlo y de repente dice hay que desarrollar la capacidad de cerrar esos senderos que ya hemos construido y sustituirlos por otros. Si yo ya sé que ese pensamiento no lo debo tener, debo quitar ese camino, debo clausurar ese camino, porque lo que nos decía nuestro hermano es que no podemos dejar de pensar, no podemos ni debemos dejar de pensar. La meditación no es poner la mente en blanco, eso hay que tenerlo muy claro. La meditación no es intentar nunca poner la mente en blanco. ¿Sí? Entonces, lo que debemos hacer, o lo que se entiende como meditación, según Blavatsky, en sus diagramas de meditación, es la concentración, la observación de nuestros pensamientos, la observación y, por supuesto, la selección de nuestros pensamientos. Los observamos para discriminarlos, para decir estos sí, estos no, porque todo estamos hechos de elementales. Todo está hecho de esos elementales. Gracias, mi hermano, mi Luca. Bueno, gracias por la pregunta y gracias por la respuesta. Wow. Bueno, yo creo que ya vamos casi terminando, Carolina. Si hay otra manita, Sí, les dejamos esa sola pregunta y para despedir a Tere. ok, entonces para finalizar, la persona con el nombre MO. Es la última que queda, ¿no, verdad? Sí, es la última, sí. Ok, gracias, manita. Ah, claro. Adelante, la persona que tiene esas dos letras. Hola, hola, Hola. ¿me escuchan bien? Sí, Sí, Bueno, por lo menos sí, pero identifíquese si es tan amable. Hola, soy el maestro Mo, soy practicante budista desde hace ya varios años y bueno, he estado en diferentes tradiciones con la intención de, creo yo, como lo que estamos haciendo hoy aquí, comprender qué estamos haciendo, seguir estudiando, seguir avanzando. Muy interesante, le quiero agradecer mucho al maestro Yepes, esta gran invitación.
Me agradó muchísimo escuchar la maestra Tere, de verdad, recordando en mis estudios lo que es el karma, lo que es el dharma, lo que es algunas otras cuestiones, eh, pues nada más para saber esta duda que bien mencionaba, que algo mencionaba sobre los pensamientos, que pues los pensamientos creo que lo que alcancé a entender es que tienen impulsión propia. Estamos hablando de que pudieran llegar no sé si podría volver a repetir lo que dijo porque me interesó muchísimo eso que mencionó de los pensamientos, aunque sea rápido y corto, para que yo lo pueda ir asimilando, si es tan amable, maestra. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Eh, Cuando nosotros vemos los pensamientos como futuros potenciales, es decir, decimos que este karma, que es kur, que es acción, no empieza en lo físico, empieza en el pensamiento. Es decir, que mentalmente cuando lanzo un pensamiento, yo estoy sembrando allí. Y si yo lo repienso, lo estoy regando, lo estoy alimentando. Y lo sigo repensando y no va a tardar en que a otro, por obvias razones, se le ocurra pensar eso, ¿no? Y otro que tiene afinidad, igual ya lo está pensando. Entonces los vemos como futuros potenciales. Las cosas existen desde que las pensamos. Eso nos cuesta mucho trabajo porque estamos acostumbrados a ver lo material y decimos, nada existe si no es material. No, las cosas ya existen desde que las pensamos. Entonces, si nosotros vemos a nuestros pensamientos como esos futuros potenciales que están a disposición de cualquiera, es decir, cualquiera puede atraer ese futuro potencial al presente, cualquiera puede actualizar ese presente. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Ahora, hay pensamientos que a lo mejor yo sí los lancé a la luz astral y hay los otros que no sabemos exactamente de quién son. Esto para tener más comprensión, a veces se pueden poner ejemplos, ¿no? Y hay ejemplos muy crudos con respecto de esto. Cuando nosotros pensamos mal de una persona, es decir, una mente se entiende que está en benevolencia cuando piensa bien del otro. Estar en benevolencia es pensar del otro lo que me gustaría que se pensara de mí. Y si no pienso bien del otro, lo mínimo que puedo hacer es decirle lo que pienso de él para que por lo menos el otro se defienda, ¿no? O sea, hay una serie de cosas ahí muy interesantes. Entonces, vemos, por ejemplo, en las noticias, de repente noticias muy malas, pero la realidad es que muchos tenemos pensamientos afines con eso que vemos en la televisión, ¿sí? Hay un ejemplo que pone este científico y dice, el caso de un hombre, que puede ser un hombre muy tibio, que aborrece a la suegra, pero es cobarde y no es capaz de hacerle nada a la suegra. Y de repente se entera en una noticia que alguien por allí, en algún lugar, en alguna ciudad, asesinó a la suegra, ¿no? Y entonces todavía se sorprende de que ese hombre pues cometió ese delito, cuando en realidad todos somos responsables de lo que ocurre. Esto cuesta mucho trabajo aceptarlo. O Entonces ya sabemos, sea, sí, sí. Ujú. perdón, es que me quedo pensando bastante porque entonces, como en la actualidad tenemos en la tecnología, a mí me gusta estudiar muchísimo de tecnología, lo podríamos procesar como la nube que ya se está creando, en donde queramos o no, pues llega toda la información. Se podría llegar a pensar que todos nuestros pensamientos van a esa nube y de repente empiezan a regarse hacia la cabeza de todos nosotros, siendo que nosotros llegamos a ser completamente susceptibles. Y como lo dice, pues todos lo hemos pensado, pero hay una diferencia entre que alguien lo haga a que alguien ya lo había pensado, pero sin embargo ya está la intención. Sí, Es mucha ya Wow, gracias. existe sutilmente ese acto. Cuando lo pienso, ya existe ahí sutilmente. Y más vale que yo elija qué quiero que exista ahí sutilmente, porque hablábamos de que los pensamientos son elementales. Entonces, cuando ponemos nuestras mentes a divagar, entonces estamos excitando elementales y de alguna forma inconscientemente le estamos ordenando, direccionando sobre qué hacer, sobre para dónde ir. Ese capítulo de Jeffrey Fardin es buenísimo porque explica que hay dos tipos de elementales, unos que sí serán hombres y unos que no serán hombres. Los que representan más riesgo son los que serán hombres porque sienten una gran afinidad hacia el hombre
y entonces se van a acercar mucho, ¿no? Se van a acercar y entonces van a estar allí. Y si ya nuestras composiciones, también por karma decimos, o por encarnaciones previas, tienen más tendencia con elementales de la tierra o con elementales del agua o con elementales del aire. Esto lo explica Blavatsky en algo que conocemos como la recapitulación de la doctrina secreta, del primer tomo de la doctrina secreta. Habla de las personas que tienen afinidad con elementales de la tierra. Esos van a tener mejores condiciones económicas. El dinero se les va a dar pues, fácilmente y ahí hay que tener cuidado también, ¿no? O sea, los grandes ocultistas siempre han renunciado a todo y han sido muy pobres, porque saben que esa afinidad con los elementales de la tierra, pues a veces hay muchos riesgos, ¿no? Entonces hay que poner atención en el pensamiento. Al final todo es elementales, todos somos elementales, les damos forma, por eso significa maya. Nos aferramos a ver las cosas como las vemos, como creemos que son las cosas, pero las cosas no son como las vemos. Si nosotros viéramos las cosas como son, no veríamos esto. Quizá veríamos estas pintas que se hacen los huicholes en el rostro, que no son más que formas geométricas. El peyote, si lo vemos desde arriba, por ejemplo, vemos que son figuras geométricas, que además ellos, cuando entran en ciertos rituales, las ven girando, ¿no? Girando de izquierda a derecha, derecha a izquierda. O sea, ven tramas retículas en el espacio que son resplandecientes, que son esos elementales que configuran todo. Bah, ¿cómo veo yo las cosas? Pues yo veo un árbol, una piedra, una maceta, veo mi desayuno, veo mi café, pero mientras el hombre más apartado está de la civilización, mientras el hombre más está en la naturaleza, mientras menos sustancias se meta al cuerpo, ¿no? Ya sabemos que Rudolf Steiner estaba en contra, por ejemplo, de la medicación, porque leía mucho a Paracelso. Rudolf Steiner lo investiga mucho a Paracelso. Blavatsky no es la excepción. Yo estoy tratando de buscar libros, buenas traducciones de Rudolf acerca de Paracelso, ¿sí? Porque ahí está la clave de los médicos ocultistas. Esos médicos nunca te van a recetar un fármaco porque saben que estos inhiben los procesos de desarrollo de las glándulas. Y ahí, otra vez, estas cavidades craneales que son estimuladas por las pronunciaciones de las lenguas clásicas como el sánscrito, como el griego, como a lo mejor ya además para acá el mandarín, e incluso lenguas originarias de nuestros territorios, el náhuatl, por ejemplo, todas esas tildas, todas esas del maya, ¿no? Todas esas pronunciaciones TL que resopla el viento, que hace que haya chasquidos en las cavidades bucales, etcétera, estimulan para bien el desarrollo de esas glándulas que escribe Blavatsky en esa misma instrucción 5. Es un mundo inmenso. O sea, la verdad es que en Blavatsky tenemos muchísimo que estudiar. A mí me gustan libros de Annie Besant y de repente leemos otros muy buenos. Me gusta leer a Pablo Sender, también es genial. Pero con Blavatsky tenemos para muchas vidas todavía. Gracias. Entonces, ya nada más para agregar, y perdónenme, es que me piqué con todo esto, me súper emocioné. De por sí yo soy una persona muy hiperactiva, pero lo que quiero llegar a apuntar es que nuestros pensamientos también pueden ser avatares de nosotros en algún momento. Es que la palabra avatar tiene muchos significados, ¿no? Tiene muchos significados, pero también tiene que ver con el yo. Entonces, nuestros pensamientos que vienen de Buddhi, o sea, con el self tienen que ver, ¿no? Quitamos la implicación de la antropomorfización cuando decimos yo y entonces estamos en el camino correcto. Pero mejor para no entrar en esos detalles usamos self, que las palabras que usaba Blavatsky fueron self y soi en francés. Y una significa lo mismo, sí mismo, o sea, ese que soy yo, ese tattva, y swa significa ser, ¿no? Entonces, para no antropomorfizar con el yo. Pero hablando de lo más real que hay en cada uno, por supuesto hablamos de Buddhi, ¿sí? A ese sí se le puede llamar avatara, ¿no? A ese sí. Porque, ay, es que hay un chorro de palabras ahí en sánscrito, ¿no? Cuando Sí. hablamos, por ejemplo, de anta, karana, cuando hablamos de causas, o sea, ahí está hablando casi de lo que algunos llaman el cuerpo causal, que es Buddhi, ¿sí?
Entonces hay que observar qué pensamientos, filtrarlos, cuáles sí son esas intuiciones, decíamos, eso que viene de Budi y cuáles no. Y no son tan elaboradas, ¿eh? O sea, algunas no son tan elaboradas. El objetivo de vivir es resolver lo que hemos dejado en desorden. O sea, yo a lo mejor en esta encarnación yo llegué para llevarme bien con mis padres. Y yo estoy pensando que quiero ser Cleopatra, que fui Julio Cicerón, no sé qué, pero yo nomás vine para resolver el lío que tengo con mi madre. Nada más vine para eso, para reconocer y agradecer, ¿no? Que esa relación que hay allí, porque las relaciones todas son geniales, pero la de la hija con la madre, esa es otra cosa, esa perdura aún después de la muerte, no tanto con el hijo, varón. La madre con la hija son, digamos, que los pensamientos auténticos de benevolencia más efectivos que hay, esos intercambios. Yo puedo enviarle mucho amor a un amigo, a un conocido, pero los más efectivos envíos de amor y reciprocidad son los que ocurren con la madre. Algunos que nos cuesta pensar benevolentemente, cuando traemos la imagen de la madre a nuestra mente, entramos en benevolencia de manera instantánea. Pero si yo tengo problemas con la madre, ahí sí estoy realmente en un lío, porque entonces ni siquiera evocar a la madre me va a hacer entrar en benevolencia. Tengo que resolver eso. A eso he venido, ¿no? Es muy simple, a veces la intuición funciona así. Es simple, pero es lo más difícil porque no lo puedo hacer, ¿no? A muchos nos cuesta, a mí en lo personal, no. O sea, mi relación con ella fue la más, no sé, la más hermosa, porque la admiración del hijo hacia la madre, ¡buah! ¿No? Te mete en ese estado auténticamente, inmediatamente en benevolencia. Sientes ese amor que la madre tuvo y que va en reciprocidad, en agradecimiento de la hija hacia la madre y ya. Cuando tienes un pensamiento malévolo, un pensamiento parasitario, un pensamiento de temor, algunos que ya están más desarrollados, a lo mejor sí tienen un buen tema con la madre, empiezan a desarrollar la devoción auténtica por los maestros, ¿no? Por los hermanos mayores, es auténtico. Nadie que tenga un problema con su núcleo central, familiar, puede desarrollar una devoción auténtica por los hermanos mayores. O sea, vamos en orden, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría ahí, mi hermano. Sí, hay cosas espectaculares en el tema y Muchas son, gracias, muchas gracias. gracias, Bueno, vamos a darle las gracias a Tere por tan rico domingo, tan, tan sabio domingo, hoy con nuestra querida hermana Tere. Así es que 1 millón de gracias a todos nuestros hermanos que nos unimos en este trabajo de difusión teosófica, a todos los que hacen las preguntas porque dan ese canal de más completa el trabajo. Así es que gracias, Tere, por estar siempre dispuesta al servicio y nos vemos el domingo que viene con nuestra querida hermana Catalina, que va a hablar y su esposo sobre el día de Adiar. Vamos a celebrarlo el día 16, el domingo 16, porque cae día de semana. Entonces va a ser algo bien bonito. Bueno, pues nos despedimos de todos. Gracias, Chuy. Gracias a nuestro querido hermano José Álvarez. Gracias, Carolina. Gracias a todos por estar ahí siempre presente. Y Gracias, Tere. el trabajo que hacemos, el trabajo que hacemos se queda para que lo puedan revisar y sepan que lo pueden usar en logia. Y es un trabajo muy, muy bueno el que acaba de dejar Tere hoy. Gracias, hermana mía, y bendiciones a todos y a todos los hermanos que nos dieron esa oportunidad hoy. gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.